Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Universidad de Chile Podcast, un espacio de difusión científica, académica y cultural producido por el equipo de Prensa UChile. En este capítulo exploramos distintas dimensiones del trastorno de estrés postraumático complejo, una reacción disfuncional que ocurre por la exposición prolongada y repetida a eventos de violencia, que refleja un trauma vincular y del sueño. Cuando las personas piensan en un trauma, por lo general se imaginan una experiencia concreta, como un desastre natural o un ataque violento. Y es cierto que todas estas experiencias altamente perturbadoras o peligrosas pueden conducir a desarrollar trastornos de estrés postraumático y otros desafíos de salud mental. Pero hay otras formas de traumas que implican experiencias crónicas y muy negativas, conocidos comúnmente como trauma complejo. El estrés postraumático complejo es una reacción. Eso es bien importante de entender, de que no es una enfermedad mental. Es como el individuo reacciona frente a determinados estresores o eventos adversos. Ahora, ¿cómo se gesta esto? Esto se gesta generalmente cuando las personas han sido sometidas o han sido expuestas a eventos adversos prolongados y sostenidos que los han puesto en peligro. Lo nuclear aquí es el trauma vincular. Cuando especialmente se ha producido abuso o violencia psicológica y especialmente por los cuidadores. Pero obviamente que también se puede dar en otras situaciones donde la persona, por ejemplo, ha sido expuesta en forma muy prolongada a violencia doméstica o a abusos sexuales, en forma sostenida abuso psicológico, especialmente en la infancia. Así explica la doctora Rosmarie Fritsch, psiquiatra del Hospital Clínico Universidad de Chile, especialista en medicina del sueño. Según la también profesora de nuestro plantel, el trauma es la forma como las personas reaccionan a eventos adversos, los cuales pueden presentar diversos síntomas ante los mismos acontecimientos. ¿En qué consiste esta reacción disfuncional que lleva a categorizar un diagnóstico de estrés postraumático de carácter complejo? Profundiza la doctora Fritsch. Esta reacción disfuncional en realidad está compuesta por dos ejes básicos. Una, que son los síntomas actuales que va a presentar la persona y que son la hipervigilancia, estar hiperalerta, vivir permanentemente con miedo, tendencia a la evitación, múltiples formas psicológicas, físicas, de evitar situaciones o cosas que provoquen el revivir o estar nuevamente en esa situación, ya sea de abandono, de violencia, etc. Y las reexperimentaciones. Las reexperimentaciones, ¿en qué se diferencian de los recuerdos? Los recuerdos es que yo estoy es como estoy de espectador en un teatro, en un cine, y estoy viendo la película de mi vida, lo que pasó, ¿no? Y ahí yo me puedo emocionar, etc. La diferencia de lo que son las reexperimentaciones que vemos en este cuadro es que la persona vuelve a vivir y a sentir lo que sintió en ese pasado. O sea, él no es que esté mirando esta película, sino que vuelve a ser parte de la película. Hay otro eje que es sumamente importante, que son elementos que acompañan a la persona en forma constante. Básicamente, el autoconcepto negativo, o lo que dirían las personas, una baja autoestima, la desregulación emocional, que es ya sea no reaccionar emocionalmente, estar frío, disociarse, no sentir, o al revés, reaccionar en forma exagerada, por así decir, y un patrón relacional bien particular, dificultades en las relaciones, pero ¿en qué sentido? En que hay un patrón evitativo. La persona en general tiende a ser muy desconfiada de sus relaciones y hay explicaciones, hay razones. Si uno no los trata y si uno no tiene en cuenta de dónde vienen y la forma del abordaje, en realidad el tratamiento es un fracaso y generalmente los fármacos psiquiátricos
debido a los trastornos del sueño que estos pacientes presentan, tienden a cronificarlo. Pero, ¿qué tiene que ver el sueño en esta discusión? ¿Por qué la actividad onírica tendría una relación con la prevalencia de dicho trastorno? Aunque no lo creas, el trastorno de estrés postraumático es considerado, ante todo, un trastorno del sueño. Porque dormir no solamente es descansar y reparar las funciones físicas, sino también es nuestro momento para aprender por medio del REM, una fase del ciclo de sueño caracterizada por una alta actividad cerebral y movimientos oculares rápidos que consolida la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional. Cuando nosotros vivimos experiencias en el día, este recuerdo va rodeado de un tono emocional, ya sea de miedo, de pánico, de satisfacción, etc. Para yo poder, en realidad, incorporarlo a mi cajón de los recuerdos y poder utilizarlo como aprendizaje, tengo que poder sacarle ese tono emocional. Y esa se realiza durante el REM, durante una etapa muy específica del sueño, que es cuando tenemos actividad onírica. En la medida en que yo sueño, le voy sacando ese tono emocional y lo puedo guardar en el cajón de mis recuerdos. Y cuando yo en el futuro me veo expuesta a una situación similar, puedo abrir mi cajón de las experiencias, ver qué hice antes, qué hice o qué no hice, y puedo decidir hacer lo mismo, hacerlo distinto. Ahí hay aprendizaje, en la medida en que yo puedo cambiar mi conducta. Cuando se producen ciertos trastornos del sueño y no hay REM, o cuando nosotros damos medicamentos, por ejemplo, la gran mayoría de los medicamentos psiquiátricos u otros, y eliminamos esta etapa tan importante de nuestra vida emocional, le quitamos la posibilidad a la persona de que pueda sacarle el tono emocional a las experiencias. Por lo tanto, las guarda en el cajón de las experiencias con el tono emocional. Por lo tanto, la próxima vez que se expone a una situación similar, abre ese cajón para poder saber qué hice, qué no hice, qué debo hacer. Parece la emoción como una caja de Pandora. Eso es la reexperimentación. Y por lo tanto, lo cierro inmediatamente. Por lo tanto, no hay aprendizaje. Al vivir en un constante estado de alerta, en modo de supervivencia, los cuerpos de quienes experimentan estrés postraumático complejo están permanentemente listos para arrancar. Eso persiste durante el sueño, volviéndolo cada vez más superficial y presentando ciertas contracciones y movimientos musculares que interfieren con la arquitectura del sueño y no permiten tener REM. Todo esto que comenta la doctora Fritsch lo ha vivido en primera persona Sergio Araya, terapeuta ocupacional, especialista en integración sensorial y en el trabajo con población infanto-juvenil, particularmente con casos de autismo. Estoy de trauma chico, como a los 6 años. Y bueno, yo en este momento di varias señales de que había sufrido algún tipo de situación que se presentaron cuando tuve que ingresar al colegio, al primero básico. Y fue bastante complejo para mis papás. Yo por mucho tiempo bloqueé esos recuerdos. Y el proceso de adaptación al colegio fue súper difícil. Desde que yo no quería ir al colegio, presentaba desregulaciones emocionales. Bueno, no se sabía qué pasaba conmigo. Siempre tuve comportamientos un poco más evitativos. Me costaba, como hacer amigos, participar en los grupos. Ya en la adolescencia, en mi caso personal, también fue complejo en el sentido de cómo confiar en las personas. Yo no compartía mucho mis emociones, mis pensamientos. Prácticamente no compartía nada. Pero claro, tenía buenas amistades porque era muy bueno escuchando. Para Sergio resulta muy interesante ver cómo, independiente del tipo de evento que hayan vivido niños y niñas, la manifestación del trauma tiende a tener patrones similares. Los niños tienden sobre todo a tener como un regreso en hitos del desarrollo que ya habían adquirido. No sé, pues desde el habla, desde escribir, desde control de esfínter, y sobre todo se provoca un rechazo generalizado a
a lo que está relacionado con el trauma. Entonces, claro, ahí vienen las desregulaciones, los llantos, las agresiones, problemas para dormir. Y ya cuando viene la adolescencia, quizás es el tema más complejo cuando se está creando la identidad de la persona. Y ahí, si ya en esa etapa no se enfrenta al trauma o no se resuelve esto, la evitación es más grande y ahí empiezan distintos problemas. Los chicos, problemas de consumo de sustancias, alcohol, drogas. Sin embargo, es importante tener cuidado a la hora del diagnóstico, puesto que en muchas ocasiones dichos síntomas o señales se asocian a casos de autismo u otras neurodivergencias, cuando de fondo prevalece un estrés postraumático complejo. Como yo evalúo autismo, yo mirándolo desde la perspectiva de ahora como profesional que evalúo, yo presenté muchas conductas que hoy en día serían catalogadas como señales de riesgo o derechamente de autismo. Entonces es súper importante indagar desde el punto de vista profesional en las conductas que van teniendo los chicos, hacer una buena historia clínica para ir viendo por qué los chicos tienen estos comportamientos y también darse cuenta de que muchas veces no todo es autismo, no todo es TDAH y muchas veces puede ser un trauma complejo que esté escondido ahí y que no se sepa. Debido a que el conocimiento del estrés postraumático es relativamente emergente en el campo de la psiquiatría, no existen estadísticas claras respecto a cuánta población en Chile vive con dicho diagnóstico. Sin embargo, desde la literatura se señala que alrededor de un 70% de las personas que consulta en servicios de salud mental, ya sean psicológicos, psiquiátricos u otros, presenta un diagnóstico de estrés postraumático complejo. Esto refleja que es más prevalente de lo que podríamos imaginar y por lo mismo la importancia de realizar un tratamiento adecuado. En este sentido, la doctora Fritsch distingue 3 fases. En la primera, se busca otorgar un espacio seguro para la persona, deteniendo cualquier instancia de maltrato, abuso o situación de riesgo que esté atravesando. Asimismo, se busca trabajar la regulación emocional para que aquellas emociones negativas no le consuman. Aquí nuevamente se presta atención a la calidad del sueño y la actividad onírica junto a técnicas de regulación como el mindfulness. Posteriormente, en una segunda fase, se busca enfrentar y aceptar el pasado, lo cual no significa perdonar ni disminuir aquello vivido, más bien es aceptar que dichas experiencias no las puedo cambiar. Y finalmente llegan a la tercera fase, donde se apuesta por una nueva vida sin estar en estado de supervivencia. Hay pacientes que pasan toda la vida, pasamos en fase 1, porque les vuelven a pasar cosas, porque además los pacientes son muy resistentes, porque hay que tener algo en cuenta, que generalmente la persona está en este modo supervivencia, que es una forma y herramientas que adquirió en la niñez y que sobrevivió. Por lo tanto, quitarle esas herramientas, desarmarlo o invalidarlas es muy brutal. Lo que pasa es que son disfuncionales, entonces en paralelo tenemos que irle dando otras herramientas. Por último, un llamado que deja Sergio dirigido a papás y mamás, apoderadas y apoderados y profesores, es estar muy alerta de las señales que dan los niños y niñas, sobre todo en la primera infancia. Si bien los chicos, como decía al principio, muchas veces no van a tener la capacidad de comunicarse o de expresarse de manera verbal, sí van a tener como comportamientos disruptivos, van a haber cambios en sus ciclos de sueño, van a haber aversiones hacia lo que produjo ese trauma, y esas cosas pasan, ¿ya? Y los papás tienen que estar atentos a esas señales, porque un niño no cambia porque sí. Y hay que estar alerta porque de repente los traumas pueden ser tan simples, y ese trauma tan simple se puede transformar en un trauma complejo. Esto ha sido Universidad de Chile Podcast. Recuerda que puedes encontrar nuestros capítulos en YouTube, Tantaku, Uchile TV, Radio Universidad de Chile y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos para que no te pierdas ninguna actualización.